Hola, bienvenidos a este video de la clase de Matemáticas 2. Eh, este es el tercer video de la semana 2, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro tipo de funciones, que son las funciones racionales. Bueno, entonces les recuerdo que las funciones racionales son cocientes de polinomios, ¿no? Es decir, un polinomio dividido entre otro polinomio, ¿no? Eh, y entonces, como en el video anterior que veíamos polinomios, lo que nos interesaba era ver cuál era eh, pues digamos, la forma en la que, pues sí, la forma de la gráfica de los polinomios. En este video también queremos estudiar cuál es la forma de la gráfica de las funciones racionales, ¿no? Y aquí nos vamos a fijar en otra cosa, bueno, en una característica de estas funciones que son las asíntotas, ¿no? Entonces, para explicar qué es esto de las asíntotas, pues puse la función, tenemos aquí la función racional más sencilla de todas, que es pues 1 sobre x, ¿no? Entonces es dividir 1 sobre pues el polinomio x. Bueno, es la más sencilla que no es un polinomio, ¿no? Bueno, y entonces aquí al lado derecho tengo la gráfica, ¿no? Y del lado izquierdo tengo una tabla de valores. Si recuerdan, lo primero que hay que observar aquí es sobre el dominio de la función y igual a 1 sobre x. Entonces, en el 0, esta función no está definida, ¿no? ¿Sí? Pues porque pues no podemos dividir entre 0, ¿no? O no se define la división entre 0. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, pero qué es lo que pasa alrededor del 0, ¿no? Entonces, si no se puede definir la función exactamente en el 0, ¿qué pasa? ¿Sí? Y bueno, aquí tengo una tabla, algunos valores, ¿no? Algunos los vamos a poder ver en la gráfica, otros no. Entonces empiezo de menos 2, menos 1, punto 5, punto 1, punto 0,5 negativos, y luego todos esos mismos, pero positivos, ¿no? Bueno, entonces, pues primero menos 2, si le sacan el recíproco, 1 sobre menos 2, pues les queda menos 0,5, ¿no? O sea, menos un medio. Luego menos 1, si le sacan el recíproco es menos 1. Menos 0,5, su recíproco es menos 2. ¿No? Menos 0,1. A ver, ¿cuál es el recíproco de menos 0,1? 1 entre menos 0,1, pues es 10, ¿no? Naturalmente. Menos 10. Y luego menos 0. Si secamos el recíproco, si dividimos 1 entre menos 0,05, pues nos queda 20, ¿no? Ahí está, 20. ¿Sí? Y bueno, si llenamos la otra parte de la tabla, que son los mismos números, pero dije los mismos números, ahí estaba poniendo otro distinto, pero en positivo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues si nos fijamos en estos números, en la gráfica, pues por ejemplo, menos 0,5, voy a ir poniendo, ¿no? En el menos 2, que es lo tenemos que poner a altura menos 0,5, pues aquí es, ¿no? Este primer punto. Luego en el menos 1 queda menos 1. En el punto 5 queda menos 2. ¿No? Y aquí van a ver que o sea, este valor menos 0,1, pues ya se sale de la ventana de visualización, ¿no? Está muy abajo, está muy es un punto por acá, ¿no? Pero como nada más llegamos al menos 4, pues ya no lo podemos ver, ¿no? Entonces está muy negativo, digamos. Y pues menos 0,5 nos queda, cuando le aplicamos la función, queda menos 20, entonces pues aún más abajo, ¿no? Y bueno, los otros puntos, por ejemplo, los otros que podemos ver es 2, altura 0,5.
el 1 altura 1 y el 2 altura, perdón, el 0.5 altura 2, ¿no? Ahí está. Esos, y pues otra vez, los puntos que están, estos dos que están cerca, ya no se ven porque están demasiado altos, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Conforme nos acercamos más al cero por ambos lados, los resultados empiezan a ser mayores. Bueno, mayores en valor absoluto, ¿no? O sea, en esta parte, en la primera parte, se van a... Si te acercas a cero, el valor aquí, a ver cómo lo ponemos, conforme, sin la llave mejor, conforme nos acercamos al cero, en esta parte va creciendo el valor de la función y de hecho, entre más crezca, entre más se acerca a cero, más va a acercarse a menos infinito, ¿no? Es decir, va a aumentar el valor de la función más y más y más. Ahora, si nos acercamos del lado positivo, ¿no?, al cero, pues los valores de la función van creciendo, entonces los valores van creciendo y acercándose a más infinito. ¿Sí? Ahora, esto es lo que corresponde a la gráfica que estoy dibujando aquí, ¿no? Porque si ustedes si se van para acá, acercándose al eje X, pues van subiendo y subiendo y subiendo, y pues van a tener, o sea, van a alcanzar cualquier valor que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes se ponen o sea, si ustedes ponen aquí cualquier altura, ¿no? Digamos, aquí está el 2020, ¿no? Va a haber un número por aquí, ¿no? Tal que la gráfica se va a mover y va a pasar por ahí, justamente a altura 2020, ¿no? Y cualquier número, de hecho, ustedes tan grande como ustedes quieran. Y eso también pasa hacia abajo, ¿no? O sea, si ustedes quieren alcanzar algún valor muy grande, pues simplemente tienen que acercarse lo suficiente a cero más bien, si ustedes quieren un valor por acá muy chico, negativo quiero decir, negativo y muy lejano al cero, es difícil decir esto, ¿no? ¿Qué es chico? Bueno, muy negativo y con valor absoluto grande, se tienen que acercar mucho al cero para alcanzar ese valor, ¿no? En la función. Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Pues que la gráfica, pues por los dos lados se está acercando al eje Y, ¿no? Pero nunca lo va a tocar, ¿no? O sea, de hecho esta expresión, si ustedes se fijan en esta expresión 1 sobre X, pues esa nunca va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, la gráfica de la función 1 sobre X se acerca al eje Y tanto como ustedes quieran, ¿no? Entonces, a ese comportamiento le llamamos o decimos que el eje Y es una asíntota. Entonces, esta recta, que en este caso es el eje Y, es una asíntota de la función. Asíntota de la función. Una asíntota en general es una recta a la cual se acerca, o sea, si tienes una función, una asíntota de esa función sería, o de esa gráfica, sería una recta a la cual te vas acercando mucho, pero nunca la tocas, ¿no? O sea, pero siempre acercándote cada vez más. ¿Sí? Entonces, la existencia de asíntotas es algo nuevo, ¿no? Todas las funciones que existían antes, que teníamos antes, no tienen asíntotas, ¿no? Por primera vez esto ocurre para este tipo de funciones. Y entonces hay dos tipos de asíntotas. Bueno, en realidad hay varios tipos, pero vamos a estudiar dos tipos. Las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. ¿Sí? Entonces, las asíntotas verticales funcionan como esta, ¿no? Es decir, es un punto en donde la función, en donde tendrías que dividir entre 0, ¿no? Así como en este caso.
Pero claro que no se puede dividir entre 0, entonces no puedes, no se define la función ahí, pero va a pasar algo como esto, ¿no? Que la gráfica se va a ir acercando a ese valor en donde no está definido, ¿no? En este caso sería, me la voy a poner, en este caso la asíntota sería x igual a 0, ¿no? Que es exactamente donde no está definida la función. Vamos a ver unos ejemplos. En los ejercicios nada más les voy a pedir que identifiquen las asíntotas, ¿no? No les voy a pedir que grafiquen, ¿no? Otra cosa que se podría hacer es graficar, o sea, una cosa es identificar la asíntota y otra es hacer la gráfica, ¿no? Pues por ahora nada más les voy a pedir que identifiquen las asíntotas, ¿sí? Entonces fíjense, esta función racional es 2x más 1 dividido entre x menos 3. Y pues la pregunta es encontrar la asíntota, ¿no? Bueno, y pues aquí se ve que la función no está definida si x menos 3 y el denominador es 0, ¿no? Y eso pasa cuando x es igual a 3, ¿no? Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces eso significa que hay una asíntota vertical en la recta x igual a 3, ¿no? Bueno, vamos a pintar la recta. A ver, pues es aquí, ¿verdad? Entonces la pongo hacia arriba y hacia abajo. Entonces a lo mejor aquí no se ve, ¿no? O sea, tal vez no es suficiente, que no se ve como asíntota todavía, ¿no? Porque todavía no se acerca lo suficiente. Pero si ustedes grafican esto en algún programa, pues van a ver cómo se comporta. O sea, si grafican esto en un programa y se van alejando, le dan zoom out, o sea, hacia afuera, pues van a ir viendo cómo más arriba la gráfica verde se aproxima y también más abajo la gráfica verde se aproxima a la recta, ¿sí? Bueno, aquí nada más quiero hacer un comentario de que para, o sea, ya que sepa, o sea, nada más por esto, este análisis algebraico que hicimos del lado izquierdo, ya sabemos que x igual a 3 es asíntota, pero si quisiéramos graficar la curva, pues sí tenemos que darle algunos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner una pequeña tablita. Pues ya sabemos que en 3 no va a estar definida, pero podemos definirla, por ejemplo, en el 2, ¿no? En el 2, a ver qué puntos estarán bien. En el 2, en el 1, en el 2, en el 4 y en el, pues no sé, 6, ¿no? Y a ver cuál es el valor de f de x. Entonces, si ustedes evalúan esto, en el 1 va a quedar arriba 3, ¿no? 2 por 1, 2 y 1, 3. Y 1 menos 3 queda menos 2, entonces menos 3 medios, ¿no? Entonces ese punto está, pues por aquí, ¿no? Que sería 1, menos 1.5. Luego, si lo evaluamos en el 2, queda 2 por 2, 4 y 1, 5. Entonces queda menos 5, que es este punto, ¿no? 2, menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí al menos de graficar esos dos puntos, se ve que la gráfica, conforme se va acercando por el lado izquierdo a la asíntota, pues va disminuyendo, ¿no? Su valor. Primero era menos 3 medios, que es menos 1.5, y ahora es menos 5. Ahora, del otro lado, pues si haces el 4, 2 por 4, 8 y 1, 9, les queda 9, ¿no? Y abajo 4 menos 3, 1. Ajá. Entonces queda este punto, que sí se ve muy claramente, ¿no? Que es el 4,9. Y nada más por hacer el otro, 6, 2 por 6, 12 y 1, 13, entre
6 menos 3, 3, 13 tercios. 3 por, no sé dividir, es 4, 3 por 4, 12, para 13, 1, entonces 4.33333, ¿no? Periódico, o sea que se repite el 3, ¿no? Y entonces esto es 6, bueno, aquí le puedo poner 6,4.3 periodo. Esa rayita significa que se repite, ¿no? Y entonces aquí también pasa lo que se ve en la gráfica, ¿no? O sea, ya tenemos la evidencia numérica de que la gráfica, conforme te acercas al 3 por la derecha, pues va aumentando el valor, ¿no? Entonces, efectivamente se ve así como lo estamos dibujando. Bueno, ahora, vamos a otro ejemplo. Este ejemplo ya se ve más complicado, fíjense en la gráfica simplemente. ¿A poco no se ve que hay dos asíntotas? ¿No? Yo digo que aquí en -1 se ve una asíntota y aquí en 2 se ve la otra. De hecho, la de -1 se ve más... o sea, aquí, por ejemplo, ya se ve que ya se ven iguales. O sea, ya no se puede notar la diferencia, ¿no? Entre la gráfica y la recta. A ver, voy a poner las rectas de una vez, ¿no? Ya de todas maneras ya les dije el spoiler de cuáles son las asíntotas, entonces creo que ya las puedo poner, ¿no? Aunque todavía no las hemos calculado. Ahí va. Ahí está. Bueno, claro, no están perfectamente rectas, ¿no? Pero no están perfectamente verticales, perdón. Perfectamente rectas sí, porque, bueno, al menos a la vista, porque sí, este programa tiene esta herramienta, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez no las puedo dibujar tan perfectamente verticales, ¿no? Aquí este es x-1 igual a -1 y este es x igual a 2. Y les digo, sí se ve que son las asíntotas. La de x igual a -1 se ve más claro eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en esta parte ya no se ve mucho la diferencia entre la recta y la curva, ¿no? La recta azul y la curva roja, ya no se ve cuál es la diferencia. Igual, del otro lado, arriba, pues ya ni siquiera se ve la diferencia. Claro, no significa que la curva roja toque a la recta, ¿no? Simplemente significa que nosotros ya no podemos ver la diferencia, es tan pequeña que no la podemos ver. Aquí, en la otra asíntota, estas dos, sí se ve la diferencia, ¿no? O sea, todavía no se acerca de manera tan fuerte la curva a la recta, ¿no? Entonces que todavía podemos ver la diferencia. Bueno, ahora, pero ¿cómo identifica uno las asíntotas? ¿No? Pues lo que hace uno aquí es... ay, perdón. Lo que dices es, bueno, el denominador, la pregunta es cuándo es igual a 0, ¿no? Y entonces, pues les decía en los videos de la parte pasada, pues aquí pueden usar la fórmula cuadrática, ¿no? Para encontrar la solución y si van a ser -1 o 2, o pueden explicarlo, pueden hacerlo con la factorización, ¿no? Entonces aquí tienen que poner, en estos dos espacios, tienen que poner dos números que multiplicados den -2 y que sumados den -1, ¿no? Porque aquí no se ve, pero aquí es como si fuera un -1, ¿no? Entonces esos números, pues sí. La única forma, bueno, ¿qué formas hay de multiplicar 2 que te dé -2? Pues es 2 por 1, bueno, que te tienen que dar -2, ¿no? Entonces es -2 por 1 o 2 por -1, ¿no? Que son las dos formas que se te ocurren con números enteros o que existen de números enteros. ¿Cuál de las dos es? Pues es, como queremos que sumen -1, pues es esta, ¿no? Bueno, es esta, ¿no? Entonces eso significa que le ponemos -2 y 1, ¿no? Y ya así, ya que tenemos este producto, pues lo que tiene que pasar es que x menos 2 sea igual a 0 o x más 1 es igual a 0, ¿no? La primera posibilidad de que x menos 2 es igual a 0 te da x igual a 2 y la segunda posibilidad de que x más 1 es igual a 0 te da x igual a -1. Ah, y esas son las asíntotas, ¿no? Pues justo, si se fijan, ahí están, ¿no? Dibujadas.
pero ya las encontramos por un método algebraico, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí en la graficación, ¿no? Pero fíjense que hay varias formas en las que las asíntotas pueden acercarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, de hecho son muy parecidas las dos asíntotas, ¿no? Por el lado izquierdo la curva se aproxima hacia abajo, o sea, por ejemplo, aquí va hacia abajo y aquí también va hacia abajo. A ver, lo voy a poner con otro color. Hacia abajo y hacia abajo. Y si se fijan del lado derecho, se aproxima hacia arriba, ¿no? Bueno, pero eso lo tendrían que averiguar haciendo una tabulación, ¿no? No siempre va a ser así. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, para que vean cómo pueden ser las asíntotas. Bueno, pero por ahora ya vimos ejemplos de asíntotas verticales. Ahora vamos a ver ejemplos de asíntotas horizontales, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo la misma función, ¿no? Y igual a 1 entre x, porque ahora quiero hablar del otro tipo de asíntotas. El otro tipo de asíntotas de esta, que es 1 sobre x, se origina cuando toman valores grandes de x, ¿no? Si recuerdan, a ver, voy a pasarme a la otra diapositiva. Para detectar la asíntota vertical, tenían que acercarse al punto cero, ¿no? Que es donde no está definida la gráfica. En todos estos es como, bueno, en esta otra de aquí te tienes que acercar al 3 para ver cómo se ve la asíntota. En esta tienes que acercarte al, ¿cómo se llama? Bueno, al menos 1 y al 2. Pero ahora las asíntotas horizontales son distintas. Aquí lo que tienes que hacer es alejarte, ¿no? ¿Alejarte hacia dónde? Hacia el infinito o hacia el menos infinito. Entonces aquí tengo una tablita otra vez de valores. Y voy a tomar nomás los valores positivos porque pues los negativos va a ser similar, ¿no? Nomás les tienen que cambiar el signo. Entonces si toman f de 2, les da 0.5. Ay, no le cambié de color. 0.5. Luego f de 3 es 0.33, ¿no? Bueno, 3 periódico, le pongo así 3 con rayita. Para decir que se repite. Un cuarto, o sea, 4 si le aplican la función queda un cuarto, que es 0.25. 0.25. Después, si le aplican la función a 5, es un quinto, que es 0.20. ¿Sí? Y luego un sexto, ese no me lo sé. ¿Cuánto es un sexto? Vamos a 1 entre 6. 0.16 con rayita, ¿no? O sea, 6666. Es 1, 0.166666. Entonces, como se repite el 6, nada más le pongo rayita arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, aquí pueden localizar estos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí está, bueno, el 2 está aquí con altura 1 medio, ¿no? Pues sí se ve como que está a la mitad. Luego el 3 está más abajo, que es un tercio. Luego un cuarto es más chico, que es 0.25. Un quinto es más chico. Un sexto es más chico. Entonces, fíjense, se está acercando. A ver, aquí como le puse. Si ustedes acercan la x hacia infinito, lo que está pasando es que el valor de la función se está haciendo cada vez más cercano a cero. Ahora, también esto va a pasar con los negativos, ¿no? Pues fíjense, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, cada vez se acercan más al eje x, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues fíjense que esto es algo contrario a lo que pasa con los polinomios, ¿no? Recuerden que los polinomios dijimos que si te alejabas del origen, o sea, si te ibas muy a la derecha o muy a la izquierda, el polinomio se iba más infinito o menos infinito, ¿no? Y en este caso, estas funciones racionales, pues no es así, ¿no? Lo que está pasando es que los valores se acercan, a un valor fijo. En este caso, el valor va a ser 0, ¿no? Y entonces aquí, a ver cómo le pongo. Voy a poner una asíntota, ¿no? Que es
en este caso es el eje X, va a ser la asíntota horizontal. Entonces le pongo, bueno, esta es la recta y igual a 0 y es una asíntota ¿cómo se llama? Horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces las asíntotas verticales eran más fáciles de identificar porque lo que tenías que hacer, bueno, tenías que resolver el denominador igual a 0, pero, bueno, y claro, eso podría ser difícil, ¿no? No les voy a poner cosas difíciles, pero eh, eso pues es difícil, pero al menos es un procedimiento pues ya claro, ¿no? Tomas el denominador y lo igualas a 0. Pero ahora con asíntotas horizontales, estas, pues va a haber varias formas en las que ocurre una asíntota horizontal, ¿no? Entonces les tengo preparados 3 ejemplos sobre asíntotas horizontales. El primer ejemplo es este, que les pongo es este, ¿no? Pues fíjense que es un cociente, polinomio entre polinomio, ¿no? Aquí no sé si se note, pero en la gráfica se ve que hay asíntotas ahí. Hay asíntotas verticales, ¿no? Esas que vimos. Eh, por aquí debe haber una asíntota vertical, ¿no? Aunque quién sabe dónde esté, ¿no? Bueno, sí, sí se puede calcular, ¿no? Pero ahí hay una asíntota vertical y aquí hay otra asíntota vertical. ¿Y cómo les calculan? Ahorita que lo veo, no se ve tan vertical esta asíntota. Esta recta que puse. Esa está un poco mejor. Entonces por aquí va a haber una asíntota vertical, por aquí va a haber otra, ¿no? ¿Cómo las obtienen? Pues igualando el denominador a 0, ¿no? Pero ahorita no quiero fijarme en las asíntotas horizontales. Lo que quiero es fijarme en las asíntotas, perdón, no me quiero fijar en las verticales, me quiero fijar en las horizontales, ¿no? Y ya, bueno, ya la puse aquí, ¿no? Es la recta rosita. Ahora, la recta rosita es x igual, a ver, ¿cómo es? Y, perdón, igual a 2. Y entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo esta asíntota? Bueno, entonces les voy a hacer el procedimiento de cómo se calculan las asíntotas. Este procedimiento no va a ser necesario que lo hagan ustedes, porque ya, o sea, ya que se conoce el procedimiento, se hace una como reglita de cómo funcionan. Pero voy a hacer estos procedimientos para que puedan entender por qué se hace así, ¿no? Bueno, o por qué funcionan así las asíntotas. Entonces tienen este cociente. Entonces aquí el truco es multiplicar, es multiplicar y dividir por lo mismo, ¿no? O sea, van a hacer una multiplicación y una división y van a poner lo mismo arriba y abajo. Y lo que van a poner es, pues básicamente, se fijan en el grado del, o sea, se fijan en estos grados. Pues los grados, los dos son 2, ¿no? Entonces van a multiplicar por 1 entre x cuadrada y dividir entre 1 entre x cuadrada. O sea, el numerador y el denominador. Si ustedes hacen eso, pues el primero, que es esta parte, ¿no? 2x cuadrada multiplicada por 1 sobre x cuadrada, los x cuadradas se eliminan, ¿no? Y entonces les va a quedar nada más 2. ¿Sí? Luego multiplican el x por 1 sobre x cuadrada y entonces pues uno de los x se elimina pero queda 1 abajo, ¿no? Entonces queda 1 sobre x. Y luego finalmente pues multiplicar este 1 por 1 sobre x cuadrada, pues no pueden simplificar nada y nada más les queda 1 entre x cuadrada. Ahora hacen lo mismo abajo, entonces por ejemplo este por este, pues se eliminan los x cuadrada, queda un 1, ¿no?
Y el 5, pues no se elimina nada y nada más queda así, 5 entre x cuadrada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber escrito esto así? Pues que estos números se parecen, son el 1 entre x, ¿no? Bueno, 1 entre x cuadrada, ¿sí? Y entonces aquí, pues lo que dice 1 es que cuando, si ustedes toman a x y lo acercan al 0, así se dice, ¿eh? Cuando x tiende a 0, entonces el 1 entre x, perdón, al revés, no a 0, me equivoqué. No quiero que tienda a 0. Si tiende a infinito, más bien, pues entonces ya vimos en la tablita qué pasa, ¿no? La diapositiva anterior, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. ¿Eh? Y también si x tiende a menos infinito, pues también el 1 sobre x tiende a 0, ¿no? O sea, tiende significa se acerca, ¿no? Esa flechita. Esto es algo que se llama límites al infinito, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, si ustedes toman un x muy grande, o sea, muy parecido, muy cercano, bueno, muy lejano del origen, ¿no? O sea, por ejemplo, x igual a 5,000 millones, o 5,000 millones negativo, ¿no? Pues entonces, todos estos rectangulitos ¿cómo se llama? En verde, pues van a ser muy, 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 muy pequeños, ¿no? Entonces casi no van a contar. Y entre más grande sea x, o más lejano a 0, al menos, esos rectángulos, esos números que están en rectángulos verdes van a valer cada vez menos, o sea, van a importar menos. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, pues decimos, oh, lo que decimos es que esta expresión, pues ya vamos a borrar, digamos, como que decimos, pues estos ya no importan, ¿no? Esos verdes no importan. Entonces, pues nada más lo que importa es lo que no tiene 1 sobre x, ¿no? Que es el 2 sobre 1, que es el 2. ¿Sí? Y ya, pues esa es la asíntota, ¿no? ¿Sí? Y esto tiende a 0 cuando x tiende a más o menos infinito. Lo voy a poner así, ¿no? Sí, entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Si la x es muy, muy alejada de 0, pues esta división, ¿no? Esta división, si x es muy grande o muy chico, pero negativo y muy chico, pues entonces esa expresión se acerca mucho al 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, así obtenemos que y igual a 2 es asíntota horizontal. ¿Sí? Haciendo ese análisis. Ahora, para no tener que hacer este análisis, pues nomás les voy a soplar la respuesta. Que no tienen, o sea, ustedes no tienen que hacer esto cada vez que calculen las asíntotas horizontales. Lo que se tienen que fijar es en los coeficientes, bueno, en los coeficientes de mayor grado, ¿no? 2 y 1, ¿no? Esos que acabo de circular. Y aquí están, ¿no? Son 2 y 1. Entonces, cuando hacen este procedimiento, lo que tienen que hacer es dividir el coeficiente de mayor grado del numerador y el coeficiente de mayor grado del denominador. Y les da a dar la asíntota. Bueno, casi. Esto no es. Esto nada más va a funcionar en caso de que los dos tengan el mismo grado, que los dos sean cuadrados, ¿no? O los dos sean cúbicos, o los dos sean quinta potencia, o los dos sean potencia 70, ¿no? Así se calcula. Ahora entonces, ¿qué pasa si tienen distinto grado los polinomios? Tengo otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hago un comentario preliminar, ¿no? Aquí está la gráfica, y la asíntota pues va a ser
¿cómo se llama? X, pues el eje X, ¿no? Entonces es y igual a 0, ¿no? Aquí a lo mejor no se ve muy bien, porque pues me faltó espacio, pero si ustedes grafican esto en un programa y se alejan, van a ver que entre más se alejan del origen, estas como partes de la gráfica se van acercando más al eje X, ¿no? Bueno, otra observación es que esta no tiene asíntotas horizontales, entonces no tiene perdón, no tiene asíntotas verticales, ¿no? Observación, lo voy a poner aquí, no tiene asíntotas verticales. Ahora, si se preguntan por qué pasa eso, es porque el denominador nunca es cero. Bueno, ahora pues, si se preguntan por qué el denominador nunca es cero, pues traten de resolverlo y van a ver que no tiene raíces en los números reales, ¿no? Entonces, no hay asíntotas verticales. Entonces, esto es un hecho, ¿no? Que no siempre va a haber asíntotas verticales. Bueno, pero ahora vamos a pasar a las asíntotas horizontales, que son las que nos interesa entender mejor, ¿no? Entonces aquí hacemos el mismo truco de la otra, de la anterior, pues, que es decir, bueno, pues vamos a verlo como, o sea, tomamos este mismo y lo multiplicamos por lo mismo y arriba y abajo para escribirlo de otra forma. Pero bueno, en este caso, los exponentes, bueno, aquí hay un exponente 1 que no se ve porque uno no lo escribe, y aquí hay un exponente 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí no, si se fijan, no coinciden, no son el mismo grado. Entonces lo que hace uno es dividir entre el mayor, ¿no? O sea, pones 1 sobre x cuadrada porque el 2 es mayor, ¿no? 1 sobre x cuadrada. Y luego haces esta cuentita que les conté. Pues aquí queda 17 entre x. Y luego en el otro queda 2 sobre x cuadrada. Y luego abajo queda 1 más 1 entre x cuadrada. Entonces ahí revisen, si no ven por qué pasa esto, pues revisen con cuidado qué es lo que hice. Bueno, pero ahora, lo interesante aquí son todos estos números. Todos estos que estoy poniendo en cuadraditos, en rectangulitos, todos esos tienden a 0. Entonces, cuando x tiende a más, bueno, le voy a poner más o menos infinito, la parte de arriba tiende a 0 y la parte de abajo tiende a 1. Pero pues 0 entre 1 es 0. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Eso es justamente lo que queríamos, ¿no? La asíntota horizontal es la recta y igual a 0. Asíntota horizontal es y igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se dio esto? Pues básicamente porque los grados de los dos polinomios, o sea, el del numerador y el denominador, son distintos grados. El numerador es grado 1, o sea, es un polinomio lineal, y el denominador es grado 2. Pues, ¿cuál de los dos es menor? O sea, el de grado 1 es menor, este es como un menor, nada más que lo puse así como verticalmente. El grado 1 es menor que grado 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta siempre es y igual a 0, siempre. Siempre que tengan dos polinomios y que el de arriba sea de grado menor que el de abajo, siempre la asíntota horizontal va a ser 0. O sea, no tienen que hacer toda esta cuenta, les digo.
Siempre, o sea, ¿por qué? Porque siempre va a salir igual. No tienen que hacerla muchas veces y siempre sale lo mismo, ¿no? En en el anterior, lo que vimos es que los dos tenían grado 2, entonces, por ejemplo, aquí teníamos grado 2 y aquí dice grado 2, que son iguales los grados, y entonces se hace este truquito de tomar los coeficientes y dividirlos, ¿no? 2 entre 1 les da 2. Bueno, entonces fíjense, ya vimos este caso donde los grados son iguales, donde el de arriba es menor que el de abajo. Y tenemos este otro caso, que de una vez les digo aquí. Ay, ay, ay. Grado 2. Y este es grado 1. El de abajo es grado 1. Y en este caso el de abajo es menor que el de arriba. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en este caso? Pues aquí está el dibujo, ¿no? Bueno, la gráfica de la función. Entonces esta en rojo es la función. Y fíjense que aquí dibujé una recta que está en rosita, pero pues esa recta no es una asíntota horizontal, ¿no? De hecho es una asíntota lo que se llama oblicua, que es lo que dice aquí arriba, ¿no? Ahora, no les voy a poner problemas de asíntotas oblicuas, pero lo que quiero es explicarles qué pasa con esta asíntota, ¿no? Bueno, y entonces voy a hacer un pequeño truco de magia, bueno, matemágico, para explicar qué pasa con esta. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Fíjense. Voy a hacer un... Bueno, escogí esta a propósito para poder hacer esto, ¿no? No siempre se puede hacer esto. Voy a decir, bueno, aquí lo de arriba lo escribo así. O sea, mañosamente escogí esta función para poder explicarla así, ¿no? X cuadrada me faltó, más 2x. O sea, nada más el numerador lo escribí como esa suma y lo vamos a escribir así. O sea, separamos la suma. Y fíjense, en el primer término le puedo factorizar aquí una x. Queda x más 2 entre x más 2. Y luego queda aquí x más 2 entre x más 1. Y entonces fíjense, como le factoricé ahí, esto y esto se eliminan, ¿no? Entonces queda x ahí. X más x más 1 entre x más 2. Claro, les digo, este es un truco que nada más o sea, escogí esta para que funcionara así, ¿no? No siempre va a funcionar, ¿no? Esto, a diferencia de los otros. Pero fíjense, aquí tenemos, lo que hice fue reducir esta a lo que hice, lo escribí como una suma, ¿no? Una suma de un polinomio y luego otra función racional. Pero esta función racional, la que acabo de escribir, es de las anteriores, ¿no? Que los dos tienen grado 1. ¿Sí? Entonces, aplicando el criterio anterior, el criterio de los que son del mismo grado, a ver, entonces eso lo escribo aparte. O sea, si ustedes toman x más 1, aquí arriba lo voy a poner, entre x más 2, y ustedes hacen tender x a infinito o a menos infinito, pues lo que les decía es en el otro, hay que tomarse estos coeficientes que son 1, ¿no? Y entonces esto tiende a 1, ¿no? Pero ahora, todo junto,
esto tiende, o sea, ahora sí nos regresamos al de abajo, x tiende a infinito y la segunda parte tiende a 1. Entonces tiende a infinito más 1, pero pues eso, pues no sé, a lo mejor no está tan bien escribirlo así, pero voy a poner x tiende a infinito, ¿no? Cuando x tiende a infinito, toda esa expresión tiende a infinito, ¿no? Ah, pues entonces, esto ya es, de hecho es parecido a los, ¿cómo se llama? Al caso de los polinomios, ¿no? Porque estoy diciendo que la gráfica o el valor de la función cuando x tiende a infinito va a tender a infinito. Pues eso es lo mismo que pasaba en los polinomios, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues en este caso no hay asíntota horizontal, ¿no? A ver, ¿de dónde? Ya no sé dónde ponerlo. No, no hay asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque bueno, la explicación es esa, ¿no? Que cuando x tiende a infinito, ay, cuando x tiende a infinito, eh, pues la expresión va a tender a infinito. Y también si x tiende a menos infinito, toda la expresión tiende a menos infinito, ¿no? Pues aquí lo puedo poner, ¿no? Ahí. O sea, aquí, si ponen x tiende a menos infinito, lo que va a pasar aquí es que va a tender a menos infinito más 1, que no está muy bien escribir menos infinito más 1, pero bueno, es la idea nada más, ¿no? Que va a seguir tendiendo a menos infinito, ¿no? ¿Sí? Y de hecho esto se ve en la gráfica, ¿no? Fíjense. Lo voy a pintar con verde. Aquí, si ustedes se fijan del lado izquierdo, la gráfica, que es la parte roja, va decreciendo, ¿no? Si se va moviendo para abajo. Y conforme se mueve, y de este lado, del lado derecho, se va moviendo para arriba, entonces va a tender a más infinito. ¿Sí? Menos infinito y más infinito, ¿no? Ahora, también hay algo chistoso, ¿no? Que aquí hay una asíntota oblicua, ¿no? Nada más se las voy a escribir, o sea, no les voy a pedir que hagan este tipo de cosas, pero aquí hay una asíntota oblicua que es el y igual a x más 1, que por cierto se puede saquear de aquí, ¿no? Este 1 es este 1 de aquí, y este x, o sea, el x sale de este x de acá, ¿no? Entonces, de hecho, pues ya si se quisiera uno meter a estudiar estas cosas, pues puedes estudiar cuáles son las posibles asíntotas, ¿no? De las funciones racionales, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos a hacer esto. Entonces, por ahora lo que nos importa es simplemente decir, bueno, pues no hay asíntota horizontal, ¿no? A ver, dejen borro aquí. Porque no me gusta como que dejo mucho espacio. No hay asíntota horizontal. Fíjense que sí va a haber una asíntota vertical, ¿no? Ahí, ahí. Déjenme encuentro. Que es esta de aquí, ¿no? Y esta asíntota vertical es igual a x es igual a menos 2. Si se preguntan de dónde la saqué, pues se fijan en el denominador, ¿no? De aquí sale la asíntota. Asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, entonces, pues si se fijan ahí, las formas de las curvas, de este tipo de curvas es muy variada, ¿no? O sea, hay varias combinaciones. Algunas tienen asíntotas verticales, algunas no, algunas tienen asíntotas horizontales, otras no. ¿Sí? Al menos
lo que sí es, les puedo dejar esta guía de cómo tener las asíntotas horizontales sin tener que hacer todas las cuentas que hice, ¿no? Entonces, si ustedes toman una cociente de dos polinomios, ¿no? Entonces puse aquí dos polinomios en general, ¿no? Y se fijan en su coeficiente principal del de arriba y el coeficiente principal del de abajo, ¿no? Aquí les puse AM distinto de 0 y BN distinto de 0 porque pues esos son los coeficientes principales, ¿no? Si fueran iguales a 0, pues los puedes borrar, ¿no? De la expresión. Entonces, pues bueno, son distintos de 0. Y entonces lo que tienes que hacer es comparar los grados, ¿no? O sea, la M y la N, ¿no? Entonces les decía, si los grados son el mismo, o sea, si son polinomios del mismo grado, pues lo que tienes que hacer es dividir los coeficientes, ¿no? Esto fue lo que hicimos, déjenme les enseño en cuál. En esta, ¿no? Que dividimos los dos coeficientes, el 2 y el 1, 2 entre 1 les quedaba 2, ¿no? Aquí está la cuentita. Entonces no es necesario que hagan todo este procedimiento, simplemente ahora ya saben que en ese caso la asíntota es pues así, ¿no? X igual a ver, aquí estoy todo mal, ¿verdad? Por suerte tenemos ¿cómo se llama? Un lápiz blanco para corregir. No es X, ¿verdad? Es Y. O sea, no es X igual, es Y igual, ¿no? En los dos casos, porque son horizontales, ¿no? Los había puesto X, pero pues es Y, ¿no? Bueno, entonces, así se obtiene en el caso de M igual a N. Ahora, ¿qué pasa si son distintos los grados? Pues ahí pues quedan dos casos, ¿no? Si el de arriba es el menor, o sea, si este de arriba es menor que el de abajo, ¿qué es lo que se hace? Pues eso es lo que hicimos en el análisis que hicimos en este ejemplo, ¿no? Y les quedaba la asíntota y igual a 0, pues igual, ¿no? En cualquier caso, aquí no importa cuáles polinomios sean, la asíntota siempre va a ser y igual a 0. ¿Sí? Bueno. Y el último caso que queda es cuando el grado de abajo es el menor, ¿no? Y entonces, bueno, el ejemplo que es como ese, tercer caso es este, ¿no? Cuando salía la asíntota oblicua. Que bueno, a veces salió asíntota oblicua, a veces no también. Pero el chiste es que aquí no hay asíntota horizontal, ¿no? Entonces, pues ya está aquí escrito en la tablita. En este caso no hay asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, para asíntotas horizontales nada más tienen que seguir este criterio, ¿no? Entonces, de alguna forma es más fácil, ¿no? Porque nada más tienen que dividir, o sea, lo más difícil que tienen que hacer es dividir dos números, ¿no? Tienen que comparar lo primero que tienen que hacer es comparar los exponentes y luego, pues dependiendo, pues las tres cosas son muy fáciles, ¿no? Si no hay, pues nada más escribes no hay. Si es igual a 0, ya no tienes que hacer ningún cálculo. Y si estás en este caso, en el primer caso, pues ya nada más, o sea, divides y es lo más difícil que tenías que hacer, ¿no? Bueno, entonces ya, ahora nada más les pongo aquí la bibliografía donde está esto de las funciones racionales. Pues gracias por ver este video. Nada más falta un video más en esta semana sobre aplicaciones. Nos vemos.